Saludamos a Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, que como siempre nos acompaña aquí en Pro al Futuro por Estación 820. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, ¿eh? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, ¿cómo está el sector sindical? Expectante, me imagino, después de los anuncios del presidente Macri en el día de ayer. Hemos recogido varias voces y de distinto color y calibre, ¿no?, respecto a la repercusión. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que respecta? Bueno, yo digo que el sector sindical no solamente de alguna manera está involucrado en los anuncios con la reforma laboral, ¿no?, porque además, bueno, lo que tiene que ver con reforma tributaria también afecta al sector de los sindicatos, de los trabajadores, y cada uno de los anuncios están todos relacionados en definitiva al ámbito laboral, pero me gustaría tu opinión sobre lo dicho por Macri. Indudablemente, coincido con vos, y digamos, la reforma judicial también nos toca, claro, ¿no? Bueno, con mucha atención, porque si bien dio generalidades, ya hoy circuló un documento del Ministerio de Trabajo, ya hablando de cosas más concretas, es decir, se extendería a un año el periodo de prueba, por un lado, el blanqueo, digamos, la posibilidad de registrarlo, hacer la alta temprana durante 6 meses, no pagaría aportes el empleador, y sí pagaría el 30% los segundos 6 meses del primer año, el 30% de la totalidad de los aportes. Bueno, ahí, en este punto particular, nosotros vemos que eso va a promover indudablemente el blanqueo, la registración laboral que nosotros tanto marcamos, ¿no? Entonces ahí, si se quiere, es un punto que nosotros en principio advertimos como positivo. Ahora, cuando se achican los aportes patronales que están vinculados o a la jubilación o a la obra social o a la cobertura de salud de esa persona, indudablemente ahí no vamos a estar de acuerdo, porque eso va a afectar indudablemente la prestación futura o la jubilación futura. Entonces ahí, digamos, advertimos como preocupación. Otro tema del cual se habla en concreto es de la capacitación, o en el marco de la capacitación, lo cual, digamos, nadie puede estar en contra, porque la tecnología avanza, crece, tenemos que estar atentos a la nueva maquinaria, digamos, cómo ejercemos hoy nosotros la profesión no es lo mismo como se ejercía hace 20, 30 años atrás. Todas las actividades de todos los tipos de tareas, en todas las categorías inclusive, han cambiado, con lo cual indudablemente la capacitación es necesaria. Ahora nosotros decimos, se va a incorporar a los, digamos, tipos pasantes o pasantías, en el cual va a pasar una etapa el trabajador formándose y va a percibir un salario diferenciado al resto de sus compañeros. Eso puede funcionar, nosotros decimos, por ejemplo, un recién graduado que no tiene práctica en nuestro ámbito, ¿no? Llevándolo siempre a farmacéutico de los bioquímicos. Recién graduado, indudablemente no tiene práctica, tiene una formación teórica, indudablemente, el diploma, la matrícula, etcétera, pero no tiene la experiencia. Bueno, si eso es bien utilizado y se hace una práctica, vamos a suponer, de 6 meses, en donde la remuneración sea, digamos, bueno, algo menor que la del resto de las categorías, bueno, siempre y cuando sea para capacitar, y después de esos 6 meses el trabajador ya se incorpore formalmente en la categoría que le corresponde, con el salario que le corresponde, nos parece bien, siempre y cuando todo esto que digo esté detallado y regulado y bien especificado en el convenio laboral. Es decir, para responderte concretamente, Marcelo, habrá que ver, digamos, caso por caso, y ver digamos, cómo van resolviendo el tema que de 2 años a 1 año la posibilidad de litigar. O sea, hoy el derecho del trabajador, después que se va de un trabajo, le asisten 2 años la posibilidad, o durante 2 años él puede reclamar cualquier cosa que crea que no se le abonó concretamente. Eso baja a 1 año. Bueno, ahí un signo de interrogación. Otra cosa, en la indemnización ya no se incorpora ni el sueldo ni el complementario, ni ningún adicional que no sea habitual. Eso indudablemente va a cambiar
el monto de indemnización de los trabajadores. Entonces son todas cosas que, bueno, la estamos analizando y bueno, veremos, en algunos casos diremos sí y en otros casos diremos que no. Uh-huh. Las voces más críticas, Marcelo, hablan de anuncios en materia de reforma laboral y también impositiva, más beneficiando, digamos, al sector digamos, empresario. Claro, empresario, Sí, los productores de trabajo y demás que a los trabajadores. Digo, con esto de esto que marcás, hay un dato ahí que es concreto y que me parece que es la discusión que se viene entre los viejos, los nuevos trabajadores, viejos y nuevos en el sentido de no solamente edad, sino de convenios colectivos. Esto de que vos vas a trabajar igual que yo, pero vos vas a ganar capaz que la mitad, yo voy a ganar el doble que vos y vamos a trabajar la misma cantidad de horas y vamos a hacer el mismo trabajo, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros, digamos, somos renuentes a aceptar y sí aceptaríamos, te diría, esta etapa temporal de un trabajador que para lograr la experiencia práctica que la tarea, digamos, insume o necesita, bueno, pase un tiempo y ahí, en ese tiempo, bueno, él, como se está formando, tiene una remuneración algo, no sustancialmente, algo inferior, y por un periodo determinado. Nosotros entendemos que no más de 6 meses, porque en ese tiempo se supone que el trabajador aprendió a hacer la tarea y ya la está haciendo como aquel que ya sabe hacerla y hace tiempo la hace. O sea que indudablemente si se hace de esa manera, o otra persona me preguntaba, bueno, sí, pero claro, si a los 6 meses, a los 5 meses lo echa y vuelve a contratar otro y sigue así con un círculo vicioso de que nunca registra a nadie o nunca le termina de contratar a alguien con el pago del salario completo. Bueno, ahí vamos a estar los sindicatos para denunciar esto porque, digamos, se está haciendo un mal uso del beneficio. También los empleadores van a tener que hacer un gran esfuerzo de apoyar esta oportunidad histórica que se les da, que un presidente sea del riñón de ellos, que les saque normativas tan favorables al empresariado y que no siempre, si uno analiza la historia de nuestro país, no siempre el empresariado suele aprovechar estas oportunidades, ¿no? A veces se abusan y en definitiva después terminan generando las condiciones para que el propio gobierno, que ellos mismos surgieron o se beneficiaron, termina perdiendo las elecciones y viene otro que les quita, entre comillas, los beneficios que ellos han logrado. Entonces, esperemos que seamos adultos, todos nosotros obviamente tenemos que serlo, pero también principalmente los empresarios que, bueno, están sentados digamos, del lado de los que deciden las políticas en nuestro país, y vos lo has dicho, Marcelo, han sido mucho más beneficiados en estos 2 años que nuestro sector. Nuestro sector, hoy hablábamos, por ejemplo, si al aumento de las prepagas, 27% en el año, perfecto, por encima de la inflación que se está promediando o presupuestando o previendo en un 22-23%, perfecto. Los trabajadores de aeropuertos, pedían un 26% para, digamos, compensar en alguna medida algo de la pérdida de su valor adquisitivo por la inflación. No, se le ofrece el 18%. Entonces a las prepagas se le autoriza el 27% y a los trabajadores no se le da más que el 18%. Entonces esas son las medidas que obviamente nosotros alertamos, reconocemos que el gobierno escucha, o por lo menos el ministro de Trabajo, Triaca, siempre nos ha escuchado, nos ha recibido, tanto a nosotros individualmente como a las 62 organizaciones que estamos integro. Ahora, en la práctica, cuando uno ve medidas de este tipo, también se da cuenta que más allá de las formas, que son muy buenas formas, muy buen estilo, que es valorable, hay un camino muy firme que, digamos, en alguna medida nos va a perjudicar, y más a los sindicatos chicos. Y hago mención del propio, para mí, desafortunado comentario del presidente, cuando habla de que de las 3.000 asociaciones sindicales vigentes, solo 700 negociamos paritaria todos los años, desconociendo que negociar paritaria es una etapa que no le llega al sindicato en forma inmediata, es decir,
para negociar paritaria vos primero tenés que tener inscripción gremial, después tenés que tener personalidad gremial, después tenés que conseguir una cámara que acepte negociar con vos, lleva mucho tiempo discutir hasta que firmás un convenio colectivo de trabajo y después, año a año, firmás paritaria, o sea que indudablemente eso lleva mucho tiempo y no por eso se es menos sindicato que un sindicato gigante que a veces se olvida de los beneficios que tiene que, digamos, otorgar a sus trabajadores y termina actuando, digamos, en consonancia o bailando la música que el empresario le plantea, ¿no? Sí, está claro. Y no siempre ese convenio colectivo que se obtiene se cobra de una sola vez, ¿no? Algo no, de ya, siempre. Lo terminás cobrando un año después la última cuota, ¿no? Totalmente, siempre lo cobramos en cuota. Cualquier beneficio que logremos en la paritaria siempre se cobra en 2 o 3 o hasta en 4 veces, ¿no es cierto?, según la actividad y según los sindicatos. Con lo cual es así, nunca es inmediato el beneficio. Entonces, eso también se tiene que contemplar. Pero bueno, también seamos realistas, lo hablábamos con vos, Marcelo, bueno, pasó lo que más o menos preveíamos. El gobierno se consolidó, el oficialismo ganó, digamos, por mucho más porcentaje del que venía y en muchas más provincias de las que tenía. Y bueno, eso digamos, marca un cambio de época y bueno, tenemos que, digamos, entender que esto es así y yo diría no es fácil ser sindicalista en esta época, porque por un lado el Ministerio de Trabajo, a quien te reconozco que nos atiende y tiene buenos tratos, no nos firma nada, no firma absolutamente nada, no homologa paritarias, hablando justamente de las paritarias, no las homologa, no firma inscripciones gremiales y personalidades gremiales, con lo cual eso indudablemente perjudica a los sindicatos y a los trabajadores, eso por un lado, y uno ve que bueno, los empresarios bueno, quieren producir, producen, quieren exportar, exportan, quieren importar, importan, quieren ahora, bueno, no pagaron, digamos, una cantidad de tiempo o trabajaron en negro, o tuvieron en negro una cantidad de trabajadores, bueno, tienen el premio de blanquear ahora sin pagar multas, impuestos, no sé, por supuesto que por encima de todo está la democracia y el pueblo que decidió y eligió democráticamente a este gobierno y bueno, hay que apoyar, indudablemente, porque por encima de todo vivimos en este país y a este país le tiene que ir bien. Nosotros planteamos ciertos interrogantes que nos llaman la atención. Ojalá que nos equivoquemos y digamos, sí, viste, no, está creciendo el país, la inflación bajó, se produce un puesto de trabajo a partir de esta medida, creció tanto el empleo registrado, y bueno, y la actividad, y a todo el país, digamos, y a todos los argentinos nos va mejor. Marcelo, puertas adentro, ¿cómo están con la realidad, con la actualidad del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos? Mirá, estamos luchando porque nuestro sector, las cámaras particularmente, están agrandadas, ¿no es cierto? Entonces cuando vas a negociar con ellos, y bueno, se sienten ahora en el sillón principal y lo que antes dudaban, no pedían permiso, preguntaban, no estaban de acordar, ahora imponen, ahora dicen que no y no. Sí, sí, de esta manera. Entonces nos preocupan porque justamente hablando de la industria del juicio y las cuestiones judiciales, son los que tienen buffets de abogados muy poderosos y digamos, no tienen un estilo humilde, digamos, para plantear las cosas y llevar adelante una negociación, ¿no es cierto? Se sienten fuertes y te hacen ver esa fortaleza. Entonces, si bien nosotros, por suerte, hemos cerrado bien este año la paritaria y nos están pagando y le están pagando a nuestros trabajadores bioquímicos y farmacéuticos lo acordado, vemos cómo está la situación y está difícil porque ellos están con una cierta sed de venganza, por decirlo de alguna manera, algunos, no quiero generalizar, en donde ellos ven que como tuvieron que ceder mucho, que es, digamos, opinable eso, que tuvieron que ceder, ¿no? Pero ellos creen que sí, que cedieron mucho durante tiempos atrás y ahora no van a ceder nada y quieren imponerse y quieren recuperar y bueno, y lo peor que puede, digamos, la peor palabra que se escucha en los pasillos y en la gente inclusive,
la palabra sindicato, Sí. la palabra sindicalista, digamos, y que no es de ahora, digamos, que tenemos cierto, digamos, desprestigio en la sociedad, pero ahora casi es mala palabra ser sindicalista. Entonces eso, digamos, nos preocupa porque en realidad, si bien individualmente algún sindicalista tendrá que rendir cuentas ante la justicia cuando cometa violaciones a las leyes, el sindicalismo de por sí es el que nos ha dado a nuestro país la gran mayoría de los derechos que los trabajadores gozan y la gran mayoría de los beneficios que los trabajadores tienen justamente en su jubilación, en su salud, y eso lo ha hecho el modelo sindical. Entonces, estar en esta situación en alguna medida nos duele. Totalmente. Bueno, Marcelo, como siempre un gusto charlar contigo y empezar a clarificar posiciones respecto a lo que se viene en este país reformista, ¿no? Como el propio Macri el día después de las elecciones lo ha rebautizado. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va a todos. Gracias, Marcelo. Un abrazo, Marcelo, hasta luego. Gracias. Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, analizando las medidas impuestas en la jornada de ayer por el presidente Mauricio Macri.